acompañen al libro de Romanos, capítulo 1, y vamos a leer nuestro texto base, y van a ser los versículos del 21 al 25. Romanos 1, versículos 21 al 25. Dice la palabra de Dios: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. El título que le hemos dado a esta enseñanza, mis hermanos, es la verdadera necedad del hombre. La verdadera necedad del hombre. Oremos, mis hermanos. Padre, nos ponemos en tus manos, Señor, para que tú hables a tu iglesia. Señor, yo te pido que me utilices como un instrumento tuyo para edificar a tu iglesia, Señor. Yo te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que se dio el tiempo para poder venir primeramente a alabarte, para glorificar tu precioso nombre, Señor, pero también para escuchar de tu palabra y ser edificado. Así que nos ponemos en tus manos, Señor, y que el día de hoy no salgamos igual que como entramos, Señor. Nos ponemos en tus manos y este mensaje también lo ponemos para que tú riegues la semilla conforme sea tu voluntad. En el nombre de Jesús lo hacemos para tu gloria y para tu honra. Amén. El apóstol Pablo, mis hermanos, en los versículos 17 y 18 que anteceden a este texto base que acabamos de leer, el apóstol Pablo nos habla de dos revelaciones. Leamos esta escritura. Romanos 1, 17 y 18 nos dice: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ahora, si observan, mis hermanos, en ambos versículos es mencionada la palabra revela, del griego apocalipto, que significa descubrir o quitar lo que cubre. Entonces, mis hermanos, el apóstol Pablo nos está hablando de dos revelaciones. La primera es el evangelio, es decir, la obra que Dios hizo por medio de Jesucristo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por lo cual, mis hermanos, el evangelio nos hace justos delante de Dios por medio de la fe. Por eso la escritura dice: mas el justo por la fe vivirá. Y lo segundo que nos muestra es la ira de Dios, es decir, el otro lado de la moneda. Porque si no hay salvación en una persona, mis hermanos, entonces se manifestará la ira de Dios. Y la ira de Dios, mis hermanos, la escritura dice que se manifiesta desde el cielo contra los hombres malvados que con su injusticia detienen prisionera la verdad. Por ese motivo, la ira de Dios viene a la vida de estos hombres, es decir, por la perversión que hay en ellos. Y por lo tanto, ellos, mis hermanos, van a impedir que la verdad de Dios sea conocida entre los hombres, indicando esto que son hombres que definitivamente no tienen en cuenta a Dios. Por eso, mis hermanos, es que estos hombres hacen cosas terribles, porque su mente y su conciencia están totalmente corrompidas. Un ejemplo de esto lo podemos ver en el libro de Tito, capítulo 1, versículos 15 al 16, se los leo. Dice esta escritura: todas las cosas son puras para los puros,
Mas para los corrompidos e incrédulos, nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Esta escritura, mis hermanos, nos enseña claramente que para los corrompidos e incrédulos nada les es puro. Ahora el motivo es porque tienen su mente y su conciencia totalmente corrompida. Pero lo más terrible de estos, mis hermanos, es que estos hombres profesan conocer a Dios. En nuestros días, un ejemplo de esto sería, por ejemplo, los sacerdotes de la iglesia tradicional, los cuales se presentan delante de la iglesia como los representantes de Dios. Sin embargo, muchos de ellos han sido acusados de pedofilia, es decir, el abuso sexual de niños, indicando esto que su mente está totalmente corrompida. Por eso la Escritura dice: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Definitivamente, mis hermanos, esta es una realidad en la que tú y yo vivimos actualmente. Sin embargo, esto no pasa solamente en la iglesia tradicional, porque en la iglesia de Jesucristo también se han registrado casos de inmoralidad. Así que, mis hermanos, tengamos mucho cuidado de no ser de los que profesamos conocer a Dios, pero con los hechos estemos negando totalmente nuestra fe. Ahora, nunca debemos de olvidar, mis hermanos, que Dios nos llamó a nosotros, su iglesia, para que seamos sus representantes en esta sociedad. Porque allá afuera, mis hermanos, los hombres y las mujeres viven totalmente en perdición y bajo la ira de Dios. Pero a pesar de todo esto, mis hermanos, es decir, de tanta maldad que hay en el mundo, en nuestra sociedad, Dios se sigue revelando a la vida de los hombres para que ellos se arrepientan y dejen de vivir en maldad. Por ese motivo Dios envió a su Hijo Jesucristo para que el hombre que vive con una mente reprobada pueda ser salvo de la ira de Dios, pero de igual forma pueda transformar su forma de pensar, su forma de actuar y su forma de vivir. Sin embargo, mis hermanos, para que esto suceda, Dios ocupa heraldos, es decir, mensajeros que lleven las buenas nuevas de salvación a los perdidos. Y aquí es donde entra la iglesia de Jesucristo, es decir, tú y yo. Por eso la Escritura dice en Romanos 10:14, acompáñenme a esta Escritura, Romanos 10:14. El apóstol Pablo aquí está haciendo 3 preguntas. Dice esta Escritura: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Pablo, mis hermanos, le está haciendo 3 preguntas a la iglesia de Roma. La primera pregunta es: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Aquí la palabra invocarán en griego se refiere a recurrir a una deidad por asistencia o protección, pero con reconocimiento y sumisión, indicando esto que cuando le invocamos en nuestro corazón habrá un entendimiento de quién es Dios y de igual forma cuál es nuestra condición de pecado delante de Él. La segunda pregunta es: ¿y cómo creerán en aquel a quien no han oído? Es decir, ¿cómo van a poner su confianza en Jesús si no hay quien les hable del Evangelio? Y en tercer lugar nos dice:
¿Y cómo oirán sin haber quien les predique, es decir, les proclame o les anuncie las buenas nuevas de salvación? Estas tres preguntas, mis hermanos, Dios no se las está haciendo a los hombres incrédulos, es decir, a la gente que no ha puesto su confianza en Jesucristo. Aquí Dios se la está haciendo a la iglesia en Roma, pero por extensión también nos la está haciendo a nosotros, porque nosotros por medio de Cristo ahora tenemos el ministerio de la reconciliación, como la misma escritura nos lo enseña. Acompáñenme a 2 Corintios y leamos los versículos 17 y 18. 2 Corintios, versículos 17 y 18. Dice aquí la escritura: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto, ¿de quién proviene, mis hermanos? Proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio, ¿qué nos dio? El ministerio de la reconciliación. Aquí la palabra ministerio, se refiere a un rol dentro de la iglesia donde daremos nuestro servicio hacia otros. Y parte de este servicio o ministerio es la reconciliación, es decir, reconciliar a la gente con Dios. Por lo cual ahora esa es nuestra responsabilidad como iglesia. Porque ahora tú y yo en Cristo, mis hermanos, debemos ser heraldos de las buenas nuevas de salvación para los incrédulos. Por eso Pablo dice en los versículos 19-20, aquí mismo en 2 Corintios capítulo 5, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Aquí Pablo, mis hermanos, claramente nos enseña que Dios nos encargó a nosotros, es decir, a la iglesia de Jesucristo, la palabra de reconciliación. Por lo cual, mis hermanos, cada vez que nosotros llevemos este mensaje de reconciliación a los incrédulos, el versículo 20 nos dice que es como si Dios estuviera rogando por medio de nosotros. Porque Dios, mis hermanos, por medio de Jesucristo, dice esta escritura, que ya no le va a tomar en cuenta los pecados a los hombres. Claro, si ellos aceptan este mensaje por fe. Y de esa forma ellos dejarán de vivir bajo la ira de Dios. Sin embargo, mis hermanos, es importante entender que este mensaje debe iniciar en nuestro hogar. Es decir, con nuestro cónyuge, con nuestros hijos. Porque luego nos queremos ir a las naciones, a llevar el mensaje por todo el mundo, cuando en casa, mis hermanos, hay muchísimo trabajo. En este sentido, Jesús le dijo a sus discípulos en el libro de Hechos capítulo 1, verso 8. Vean esta escritura, Hechos 1, 8. Dice aquí la escritura: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Se observan, mis hermanos, el origen de esta tarea, es decir, el ser testigos de Jesús, empezó en Dios. Porque Dios les otorgó al Espíritu Santo para que ellos pudieran tener el poder de lo alto para ser testigos de Jesús y de esa forma predicaran el Evangelio. Ahora nosotros en Cristo, mis hermanos, también tenemos el Espíritu Santo para poder llevar este mensaje de reconciliación, pero necesitamos empezar por nuestro hogar, porque nuestro hogar, mis hermanos, representa nuestra Jerusalén. Nuestro condado o trabajo representa nuestra Judea, y nuestra ciudad representa nuestra Samaria. Y si es la voluntad de Dios
iremos hasta lo último de la tierra, pero necesitamos empezar por nuestro hogar, porque nuestro hogar es nuestra Jerusalén y allí es donde debemos de empezar. Sin perder de vista, mis hermanos, que la obra de reconciliación es una obra de Dios, porque Dios es el que hace esta obra con el poder del Espíritu Santo en los hombres. Porque la realidad es que sin Cristo, mis hermanos, todos, absolutamente todos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Dios fue el que hizo esa obra en nosotros. Ahora, a lo mejor, mis hermanos, Dios posiblemente captó nuestra atención utilizando a lo mejor una enfermedad, o posiblemente una adicción, o a lo mejor problemas en el matrimonio, o problemas con los hijos, o incluso problemas en el trabajo. Dios, mis hermanos, siempre aprovecha todas estas circunstancias para revelarse a la vida de los hombres y de esa forma el hombre le pueda conocer. Pero también, mis hermanos, Dios envía a sus heraldos para que prediquen el mensaje de las buenas nuevas, pero definitivamente la obra será de Dios. Y les comento esto porque en ocasiones queremos que las personas se conviertan por nuestro mensaje y perdemos de vista que el que realmente hace la obra en los hombres es Dios y no nosotros. Porque nosotros, mis hermanos, solo seremos unos instrumentos en las manos de Dios para llevar el mensaje de reconciliación. Pero la obra será Dios el que la haga conforme a sus propósitos. Y digo propósitos porque Dios, mis hermanos, siempre tendrá propósitos en nosotros, unos de una manera y otros de otra. Pero la clave, mis hermanos, siempre será la obediencia a sus mandamientos. En este sentido, y desafortunadamente, tenemos el otro lado de la moneda, es decir, los que conocen a Dios y en lugar de ser obedientes a sus mandamientos, han caído en necedad. Estos son los hombres que Pablo describe en nuestro texto base. Por eso dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Aquí Pablo nos describe a hombres y mujeres que le conocieron, es decir, que tuvieron una experiencia personal con Dios, porque sintieron su presencia, y no solo eso, también pudieron experimentar su poder en alguna circunstancia difícil. Por ejemplo, años atrás, platicando con un primo, él me decía que uno de sus hijos de repente cayó en enfermedad. Va al hospital, empiezan los médicos a hacerle exámenes, a tratar de buscar, y no le encontraron. Pero el niño día a día iba cayendo en deterioro su salud. Y llegó un momento en que le dijeron, ¿sabes qué? Pues ya no podemos hacer nada. Ahora sí que, pues prepárense. Pero en ese tiempo, una tía que es cristiana estuvo visitándolo y estuvieron allí orando por el niño. Estuvieron allí orando, y de repente algo pasó. El niño empezó a restablecerse su salud. Los médicos no supieron qué pasó, pero el niño salió caminando del hospital. Y cuando mi primo me estaba comentando esto, yo le dije, ¿qué hiciste con esa experiencia? ¿Te acercaste a Dios? Pero desafortunadamente, mis hermanos, no lo hizo, solo se quedó con una experiencia de haber podido sentir la presencia de Dios dando sanidad. Esto indica, mis hermanos, que los milagros definitivamente no salvan a una persona, pero son medios que Dios utiliza para captar nuestra atención y de igual forma para darse a conocer.
pero la responsabilidad del hombre siempre será el buscarle y conocerle. Pero si no lo hacemos, mis hermanos, nos quedaremos como mi primo, es decir, solamente con una experiencia, pero directamente hacia el infierno. Por eso Pablo dice en el versículo 21 de nuestro texto base: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Ahora, cuando Pablo dice habiendo conocido a Dios, aquí no se refiere solamente a una experiencia personal, también se refiere a que ellos conocieron el señorío de Dios y por lo tanto deberían de vivir agradecidos con Dios. Sin embargo, mis hermanos, estos hombres que está describiendo Pablo en nuestro texto base ni fueron agradecidos con Dios, ni reconocieron el señorío de Dios. Algo muy parecido a lo que el profeta Isaías nos describe en el capítulo 1 de su libro. Acompáñenme a esta escritura, Isaías capítulo 1, y leamos a partir del verso 1. Isaías 1, versículo 1 en adelante. Dice aquí la palabra de Dios: visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz, Ezequías, reyes de Judá. Oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová: crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Verso 3: el buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebeláis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Si observamos, mis hermanos, el profeta Isaías en el versículo 3 nos enseña cómo la naturaleza animal conoce quién es su dueño y de igual forma su señor. Algo que aún en nuestros días lo podemos comprobar, porque todos los que tenemos mascotas en el hogar podemos ver cómo ellos nos miran como sus dueños y también nos dan ese respeto y ese reconocimiento. Sin embargo, muchos en la humanidad no le dan el debido respeto ni reconocimiento a Dios. Por eso el profeta Isaías dice en el versículo 4: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Esto también, mis hermanos, es una realidad en nuestros días, porque la maldad que hay en nuestra sociedad también está provocando al Santo de Israel. Por ese motivo vienen grandes consecuencias a la vida de los hombres, y de esto nos habla Isaías en los versículos 5 y 6. Leamos nuevamente estos versículos. Dice: ¿por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebeláis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Ahora, ciertamente, mis hermanos, aquí Isaías le está hablando al pueblo de Israel, pero también aplica a todos aquellos que le han dado la espalda a Dios. Por ejemplo, yo he conocido gente que se acerca a la iglesia porque tiene problemas en su matrimonio, y empiezan y los orientamos para que busquen al Señor, les dé dirección, y de repente esos problemas medio se solucionan, y cuando ya sienten que está bien, dejan de buscar al Señor y se alejan de la iglesia. Pero al rato, como las actitudes siguieron, vienen de nuevo los problemas y terminan divorciándose, afectando con esto a los hijos.
Todo esto es consecuencia, mis hermanos, de las malas decisiones. Por eso la pregunta del Señor: ¿por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebeláis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Qué tremendo, mis hermanos, que muchos aún en nuestros días desean estar así, es decir, en desgracia. Ahora, retomando el texto base, hay otro aspecto que Pablo nos muestra en relación a los que han conocido a Dios, y esto es que no le glorificaron como a Dios. La palabra glorificaron en griego significa honrar, alabar, dar gloria. Y esto, mis hermanos, es lo que debemos de hacer todos nosotros cuando nos reunimos como iglesia. Por eso el servicio inicia en la alabanza, donde todos alabamos a Dios con nuestra boca, con nuestras manos, con todo nuestro ser, porque le queremos honrar y alabar. Ahora, uno de los grandes problemas que hay en nuestros días, mis hermanos, es que los hermanos no llegan temprano al servicio. Y por lo tanto, mis hermanos, muchas veces, sin darnos cuenta, estamos actuando como estos hombres que no están glorificando a Dios. El tiempo de la alabanza es algo bien importante, mis hermanos. Vamos a venir a alabar al Señor por la obra que Él ya hizo en nosotros. Así que yo les invito, mis hermanos, a llegar temprano al servicio y juntos siempre le demos gracias al Señor por esa obra, como ya lo mencioné, que hizo en nosotros. ¿O no tenemos por qué agradecerle a Dios? Claro que sí, y la alabanza es un medio porque le honramos. Y esto también pues nos enseña a ser agradecidos con Dios. Y en este sentido, un día platicando con un hermano en la iglesia, él me comentó una anécdota que habla en relación a ser agradecidos con Dios. Y me gustó para traerles este ejemplo, porque en esta anécdota se menciona un rey y un siervo cristiano. Y dice esta anécdota que al rey le gustaba ir de cacería. Y siempre que se iba de cacería, se llevaba a su siervo cristiano, el cual siempre en todo momento le daba gracias a Dios. Si cazaban un animal grande, gracias al Señor. Si cazaban un animal chico, gracias al Señor. Y si no cazaban nada, gracias Señor. Era un hombre que siempre era agradecido con Dios. Pero un día, cuando estaban de cacería, pasa un accidente y al rey se le vuelan 4 dedos. Entonces, el cristiano dijo gracias al Señor, le dio gracias al Señor. Entonces el rey, muy enojado, le dice: ¿cómo que le das gracias a Dios por lo que me pasó? Y lo metió a la cárcel. Pasando el tiempo, cuando se recupera el rey, vuelve a salir con sus siervos de cacería, pero ahora decide ir a un lugar más lejano. Y estando en aquellos lugares, se topan con unos caníbales y los caníbales los atraparon. Entonces, los caníbales empezaron a comerse a sus siervos uno a uno. Y cuando llegaron al rey y miraron que le faltaba 4 dedos, no se lo quisieron comer porque traían cierta creencia. Entonces lo soltaron. Entonces cuando el rey iba caminando rumbo a casa, iba dándole gracias al Señor por el accidente, ¿verdad? Entonces en ese momento se acordó de su siervo y fue a sacarlo de la cárcel. Y una vez que ya lo saca de la cárcel, el siervo le da gracias a Dios y le dice: gracias a Dios porque me metiste a la cárcel, porque si no me hubieras metido en la cárcel, los caníbales también me hubieran comido a mí, ¿verdad? Entonces la moraleja de esta anécdota es ser siempre agradecidos con Dios, independientemente de las circunstancias, porque a veces, mis hermanos, las circunstancias presentes
nos pueden salvar de otras peores. Aquí surge una pregunta, y la pregunta es: ¿le damos siempre gracias a Dios por las circunstancias presentes, aunque sean desfavorables? Nunca olvidemos, mis hermanos, que Dios permite que pasamos por ciertas circunstancias o aflicciones, mínimo por dos motivos. El primero, para salvarnos de una futura desgracia o tragedia peor. Esto me recuerda a una situación que me contaron de un pastor. Estaba bautizando a algunos miembros de su congregación en un canal y se llevó a su familia, donde tenía una niña pequeña, como de unos 4 años. Y estando allí en los bautizos, le anuncian y dicen que su hija se había ahogado. Entonces el pastor empezó a reclamarle al Señor: Señor, aquí estoy haciendo tu obra, ¿cómo permites que mi hija se haya ahogado? Y ahí estaba reclamándole al Señor, y la niña de repente revive, resucita. Entonces todos muy contentos se regresan a sus casas dándole gracias a Dios por el milagro. Pero al pasar los años, mis hermanos, la niña creció, se apartó del evangelio y se convirtió en una prostituta. Aquí surge la pregunta, o una pregunta, y la pregunta es: ¿estaría realmente Dios rescatando a esta niña de las garras de Satanás? Definitivamente, mis hermanos, solo Dios lo sabe. Pero lo que sí sabemos es que Dios es omnisciente, porque todo lo sabe, y nosotros solo miramos el presente, lo que está al frente de nosotros. Pero a través de la Escritura podemos comprender que Dios, aún en las tragedias, tiene propósitos. Y el mejor ejemplo que tenemos en la Escritura de esto es Job. Un hombre que era riquísimo y también era temeroso de Dios. Sin embargo, se quedó sin nada porque le fueron quitadas las propiedades, los hijos, y aparte le vino una gran lepra. Pero Dios, mis hermanos, tenía propósitos en la vida de Job. Por eso al final del libro de Job dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job, mis hermanos, a través de todo este sufrimiento pudo conocer a Dios, y después Dios, mis hermanos, restauró totalmente a Job. Les leo una parte de la Escritura donde nos menciona esto. Job 42, 12 y 13 nos dice: y bendijo Jehová el postrer estrado de Job más que el primero, pero porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Dios, mis hermanos, restableció totalmente la vida de Job. Sin embargo, para llegar a ese punto, Job tuvo que pasar por un periodo en el cual se le quitó todo. Ahora, puede ser, mis hermanos, que el día de hoy alguien esté pasando por una circunstancia difícil. A lo mejor es una circunstancia familiar, puede ser económica, puede ser de salud, en el trabajo, no lo sé. Pero Dios, mis hermanos, sí lo sabe. Y siempre tendrá un propósito en las circunstancias. Nunca olvidemos eso, mis hermanos. Así que sigamos perseverando hasta que Dios nos muestre cuál es el propósito por el cual está permitiendo esa circunstancia. O puede ser alguna aflicción. Así que yo les invito a que sigamos adelante perseverando en la vida cristiana. Amén, mis hermanos. Bueno, en segundo lugar, Dios permite las circunstancias o las aflicciones porque quiere revelarse a nuestra vida para que le conozcamos, como pasó con Job. Pero de igual forma, para que le glorifiquemos con todo nuestro ser. Miren cómo lo presenta el salmista. Vayan al Salmo 119, verso 164. Salmo 119, verso 164. Dice aquí el salmista: 7 veces al día te alabo a causa de tus justos juicios.
aquí el salmista dice 7 veces al día te alabo. Esto, mis hermanos, es un símbolo de una gratitud completa. Aquí no se refiere a que Job agarra cierto tiempo y lo repite 7 veces. Aquí se refiere a la gratitud continua que debe de haber en nuestro corazón para alabar a Dios, aún en sus juicios, porque sus juicios son justos, como dice esta escritura. Pero aquí surge otra pregunta, y la pregunta es: ¿cuántas veces alabamos a Dios? ¿Lo hacemos los domingos y los jueves y luego llegamos tarde? Meditemos por un instante, mis hermanos. ¿Por qué? Porque es importante que nosotros siempre le demos toda la adoración al Señor. Retomando el versículo 21 de nuestro texto base, Pablo nos está hablando de hombres que conocieron a Dios y no le glorificaron, es decir, no le dieron alabanza y mucho menos le dieron adoración. Por lo tanto, vinieron consecuencias a su vida, y las consecuencias fueron que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Ahora, envanecerse, mis hermanos, significa ser inútil, y como consecuencia no habrá un propósito en su vida. Por ese motivo la Escritura dice que su razonamiento, su forma de pensar es sin propósito. Esto es como los que dicen: vivamos hoy y mañana a ver qué sale. Cuando una persona piensa y vive así, mis hermanos, es porque su necio corazón fue entenebrecido. Otra versión dice: su necia mente se ha quedado a oscuras, no tiene propósitos. Aquí la palabra necio significa tener la capacidad para entender el significado o la importancia de algo. Por ese motivo su corazón fue entenebrecido o quedado a oscuras. Miren cómo lo presenta el apóstol Pablo en su carta a los Efesios. Vayan ahora al capítulo 4 de Efesios y leamos a partir del versículo 17. Efesios 4, 17. Dice aquí Pablo: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Cuando una persona, mis hermanos, se envanece en sus razonamientos y su corazón es entenebrecido, o es decir, cayó en tinieblas, perderá toda sensibilidad, como dice el apóstol Pablo en el versículo 19, y como consecuencia se va a entregar a los actos de impureza, es decir, a la inmoralidad. No sé si hasta aquí han estado comprendiendo la clase de hombres que Pablo está describiendo en nuestro texto base, porque son personas que tienen un corazón entenebrecido y por lo tanto andan en tinieblas. Como por ejemplo las personas que se dedican al contrabando de órganos. Esta clase de personas, mis hermanos, hace tanto daño a la humanidad y por lo tanto son personas que necesitan urgentemente el Evangelio. Porque el Evangelio, mis hermanos, es poder de Dios para sacar a una persona de las tinieblas. Y de esa forma puedan cambiar su forma de vivir y por lo tanto su forma de actuar. Lo mismo pasa con todos aquellos que están involucrados en las drogas o en el alcohol o en cualquier vicio. Porque solo Cristo, mis hermanos, puede venir a dar libertad para que podamos vivir una vida sin andar en oscuridad. Ahora, por otro lado, mis hermanos, en relación a los hombres que andan en tinieblas, según la tradición judía, ellos dicen que Dios le había dado a los gentiles por medio de Noé 7 leyes. Estas 7 leyes son: en primer lugar, no matar; segundo lugar, no robar;
Tercero, no idolatrar falsos dioses. Cuarto, no ser sexualmente inmoral. Quinto, no comer un miembro arrancado de un animal vivo. Sexto, no maldecir a Dios. Y séptimo, establecer cortes y llevar a los infractores ante la justicia. Estas son las leyes que según la tradición judía se le habían dado a los gentiles. Pero los israelitas, ellos decían, a ellos les dieron solo 7 y a nosotros nos dio 613 mandamientos según el conteo rabínico. Por lo cual los judíos llegaron a la conclusión que si los gentiles no podían cumplir al menos con esos 7 mandamientos básicos de la ley, los otros mandamientos ni pensarlo. Por lo cual, de acuerdo a la tradición judía, los gentiles tienen un corazón totalmente en tinieblas. Ahora Pablo, mis hermanos, después de describir en el versículo 21 el actuar de estos hombres que viven en tinieblas, en el versículo 22 de nuestro texto base, ahora nos habla de otra condición que hay en la vida de estos hombres, y esto es, profesando ser sabios, se hicieron necios. Miren cómo lo traduce la versión Biblia lenguaje sencillo, se los leo. Creen que lo saben todo, pero en realidad no saben nada. ¿Han conocido gente así, mis hermanos? Que al momento que les quieren compartir el evangelio nos salen con que eso ya lo saben. Sin embargo, viven vidas totalmente fuera de la voluntad de Dios. Algo muy similar a lo que Pablo trata con Timoteo en relación a los falsos maestros. Ahora acompáñenme a 1 Timoteo capítulo 1 y leamos a partir del verso 3. 1 Timoteo 1, verso 3. Aquí le dice Pablo a Timoteo: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es un amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería. Versículo 7, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Miren cómo lo traduce este versículo 7, la versión Dios habla hoy. Dice: quieren ser maestros de la ley cuando no entienden lo que ellos mismos dicen ni lo que enseñan con tanta seguridad. Esto nos habla, mis hermanos, de personas que dicen conocer las cosas y hasta las quieren enseñar, pero realmente no tienen ni idea de lo que están hablando, porque su corazón a final de cuentas está entenebrecido. Y cuando el corazón está entenebrecido, mis hermanos, van a cambiar las verdades de Dios, como lo enseña el versículo 23 de nuestro texto base, que dice, regresemos ahí, Romanos 1:23, nos dice: y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Lo primero que nos enseña aquí Pablo en esta escritura es que estos hombres cambiaron la gloria de Dios. Ahora, el sentido bíblico de la palabra cambiaron en el griego es sustituir, es decir, quitar algo y poner otro. Esto es como cuando se nos poncha una llanta en nuestro carro. Normalmente traemos una extra y ¿qué hacemos? La sustituimos, ¿verdad? Entonces, este sentido bíblico de la palabra cambiaron, porque se refiere a sustituir. Pero si observamos, mis hermanos, lo que estos hombres han cambiado es la gloria de Dios. Y la gloria de Dios, mis hermanos, es la naturaleza divina de Él, la cual es incorruptible, es decir, no está sujeta a descomponerse, como es el caso de todo lo creado. Porque todo lo creado, mis hermanos, absolutamente todo se va desgastando, lo usemos o no lo usemos, porque todo aquí es corruptible. Pero en el caso de Dios, mis hermanos, no es así, porque Dios siempre será el mismo, es decir, lo va a ser, lo fue ayer,
lo será hoy y lo será mañana. Porque Dios no tiene principio ni fin. Miren cómo lo presenta el Salmo 102, verso 25. Acompáñenme a esta escritura. Salmo 102, 25. Dice aquí la palabra de Dios: desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido lo mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo, tus años no se acabarán. Esto nos enseña que Dios es eterno y por lo tanto es incorruptible. Pero estos hombres, mis hermanos, que Pablo está haciendo mención en nuestro texto base, ellos cambiaron o sustituyeron la gloria de Dios, que es incorruptible, por algo similar o parecido a un hombre corruptible. Ahora, Pablo también hace referencia a los animales, por eso dice de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y Pablo aquí, mis hermanos, está volteando al Antiguo Testamento para traer algunos aspectos de la idolatría del hombre. Porque el hombre, mis hermanos, por naturaleza siempre busca algo para adorar. Por ese motivo, cuando Dios se reveló al pueblo de Israel, les dejó bien en claro que ellos no deberían hacer ningún tipo de figura para adorarle. Veamos esto en el libro de Deuteronomio capítulo 4 y voy a leer a partir del versículo 15. Deuteronomio 4, versículo 15. Aquí están las instrucciones del Señor y les dice: guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura vistes el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis por vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguna que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios no ha concedido los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos, pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad, como en este día. Esta escritura, mis hermanos, nos deja bien en claro que Dios desde el principio les enseñó a los israelitas a no tener ningún tipo de ídolo o de alguna figura o de alguna imagen para que ellos le adoren. Porque Dios, mis hermanos, conoce perfectamente el corazón de los hombres, por eso les dio esa instrucción. Pero para que podamos entender, mis hermanos, por qué Dios está indignado, leamos lo que dice a partir del versículo 6. Salmo 106, versículo 7. Dice: nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar en el mar Rojo, pero Él los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Reprendió el mar Rojo y los secó, y les hizo ir por el abismo como por un desierto. Los salvó de la mano del enemigo y los rescató de mano del adversario. Cubrieron las aguas a sus enemigos, no quedó ninguno de ellos. Entonces creyeron a sus palabras y cantaron alabanzas. Hasta aquí podemos observar cómo el pueblo de Israel, hasta que fue librado de Egipto, hasta entonces le creyeron y por lo tanto le cantaron alabanzas. Sin embargo, mis hermanos, lo que Dios realmente aborrece es lo que nos dice más adelante. Sigamos leyendo, versículo 13. Bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consuelo, se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad, y les dio
Y él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Tuvieron envidia de Moisés en el campamento y contra Aarón, el santo de Jehová. Entonces se abrió la tierra y tragó a Datán y cubrió la compañía de Abiram. Se encendió el fuego en su junta. La llama quemó a los impíos. Hicieron becerro en Horeb. Se postraron ante una imagen de fundición. Y fíjense lo que dice el versículo 20. Aquí quería llegar. Así cambiaron la gloria por la imagen. Así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Esta es la indignación de parte de Dios, porque su pueblo cambió su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Esto nos habla de la idolatría de los hombres en relación a lo creado. Y este es el mismo énfasis que Pablo está haciendo en el versículo 23, porque nos habla de hombres que han cambiado o han sustituido la gloria de Dios por lo creado. Y como consecuencia, mis hermanos, vino un juicio de parte de Dios contra estos hombres. Regresemos al texto base, dice los versículos 24 y 25. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Al juicio al que se refiere Pablo, mis hermanos, es que Dios los entregó a la inmundicia. Ahora, la palabra entregó se refiere a que Dios simplemente se hizo a un lado. Les leo la traducción Dios habla hoy. En el versículo 24 nos dice: por eso Dios los ha abandonado a los impuros deseos que hay en ellos, y han cometido unos con otros acciones vergonzosas. Entonces, mis hermanos, Dios simplemente se hizo a un lado para que estos hombres se dejaran llevar por sus deseos, los cuales los llevaron a deshonrar sus propios cuerpos, como dice la Reina Valera. En este sentido, mis hermanos, nosotros también vivimos en una sociedad que está fuertemente manipulada por este tipo de hombres, porque son hombres que han deshonrado su propio cuerpo con mutaciones, y aparte hasta las publican. Ustedes las han visto ahí en Facebook. Por eso dice el versículo 24: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Este, mis hermanos, es el juicio que vino de parte de Dios a la humanidad por haber cambiado la verdad de Dios por la mentira. Y esta, mis hermanos, es la verdadera necedad de los hombres. Porque a pesar de tener muchísimas evidencias en la creación de la existencia de Dios y de igual forma de su gloria, estos hombres prefirieron crearse sus propios ídolos y de igual forma deshonrar sus propios cuerpos. Por lo cual, mis hermanos, nosotros como iglesia necesitamos pedirle sabiduría al Señor para que les compartamos el evangelio a este tipo de personas, porque en primer lugar son personas necias, en segundo lugar viven en idolatría, y en tercer lugar su mente está en oscuridad. Por eso lo reitero, necesitamos compartirles el evangelio para que ellos conozcan a Dios, y con la ayuda del Espíritu Santo ellos puedan conocer al Señor y pueda cambiar su vida para que tengan salvación del castigo eterno. Así que yo les invito, mis hermanos, para que seamos esos instrumentos en las manos de Dios, para que estas personas, y sobre todo si son nuestros familiares, conozcan el evangelio. Ahora, yo sé que no es fácil, porque ellos viven en oscuridad y en necedad, pero nuestra responsabilidad delante de Dios como iglesia siempre será
predicarles el Evangelio, y que la obra la haga el Señor. Así que, mis hermanos, no desfallezcamos y seamos esos instrumentos en las manos de Dios para que su reino sea extendido en esta tierra hasta que Cristo venga por su iglesia. Amén. Bueno, pues vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor, por que tú nos enseñes en tu palabra cuál es la verdadera condición del hombre. Primeramente te damos gracias, Señor, porque nos has sacado de esa condición en donde nosotros también éramos unos idólatras, en donde nosotros también no te glorificábamos, en donde nosotros también pensábamos que todo lo sabíamos y no sabíamos nada. Te damos gracias, Señor, porque a través de Jesucristo, a través de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, nos has mostrado cuál es nuestra verdadera condición y nos diste la oportunidad del arrepentimiento. Te damos gracias, Señor, porque a través del Evangelio tú nos has hecho nuevas criaturas. Pero ahora, Padre, yo te pido que utilices a tu iglesia para que tu iglesia siga fiel predicando tu Evangelio, porque esa es una misión que tú nos diste a nosotros, Señor. Pero también, Padre, te pido por tu iglesia, Señor, porque muchas veces andamos en cosas que no debemos, Señor, y estamos impidiendo que la obra del Espíritu Santo sea en nuestras vidas. Así que, Señor, yo te pido primeramente que nos muestres, Señor, para estar trabajando en aquellas áreas que nos estén impidiendo que tu Espíritu Santo se manifieste en nuestras vidas, para poder ir a predicar con ese denuedo, para poder ir a predicar con poder de lo alto, Señor. Porque en todo momento estamos dando testimonio, Señor. Definitivamente, si queremos ser utilizados por ti, Señor, debemos de vivir en santidad, algo que constantemente nos pides en tu palabra. Yo te pido, Señor, que nos ayudes a todos, Señor, para hacer esa iglesia pura y santa, para que cuando vayamos a tu presencia, Señor, podamos darte buenas cuentas. Así que nos ponemos en tus manos, Señor, y ayúdanos, Señor, para que siempre compartamos tu palabra, Señor, aún con esta gente que vive totalmente en oscuridad, Señor. Que hagamos tu obra, Señor, que seamos esos instrumentos, Padre. Yo te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, y de igual forma te pido que si en estos momentos está pasando por alguna circunstancia, tú te muestres, te reveles a su vida, porque seguramente tú traes propósitos en él. Y como lo vimos hoy, muchas veces puede ser que esta circunstancia nos esté salvando de otra peor, o puede ser que a través de esta circunstancia tú te quieras revelar más a nuestra vida para que te conozcamos más. Así que, Señor, nos ponemos en tus manos. Gracias te doy por la oportunidad que me diste de estar aquí con mis hermanos, Señor. Pero ayúdanos, Padre, a que seamos ese cuerpo, Padre, que siempre te glorifique con todo lo que hacemos, Señor. Que no seamos como estos hombres que profesan que te conocen, pero sin embargo en los hechos hacen totalmente lo contrario. Ayúdanos, Señor, a que no seamos una iglesia así, Señor, una iglesia que esté dando mal testimonio en todo momento. Líbranos, Señor, y que tu Espíritu Santo siempre nos esté redarguyendo, como lo hace seguramente hasta hoy, para limpiarnos, para lavarnos, para que sigamos adelante. Así que primeramente te doy gracias, Señor, porque nos has sacado de esa condición, y ahora te pido que nos ayudes para que glorifiquemos tu santo nombre con todo lo que hagamos. En el nombre de Jesús te lo pido, para tu gloria y para tu honra. Amén y amén. Gloria a Dios. Un aplauso a Cristo. Amén, hermanos. Pueden ponerse de pie. Damos gracias a Dios por la palabra que nos ha dado a través del pastor Fermín. Que Dios los siga bendiciendo. Amén, hermanos. Y cuando usted vaya, si puede ir a Mexicali un día, pues ahí usted será bienvenido a Casa de Oración Mexicali. Amén. Para que tenga un buen tiempo. De seguro lo van a llevar a la comida china y luego a los tacos de carne asada. Amén. Y pues va a pasar un buen tiempo con los pastores ahí. Damos gracias a Dios por la vida de ellos. Bueno, hermanos, vamos a orar y darle gracias a Dios. Vamos a despedir y oremos los unos por los otros. Recuerdo una vez más, hermanos, tengamos
iglesia en oración. A lo mejor no nos acordamos de todos los hermanos, pero Dios sí conoce la necesidad que todos tenemos y que Dios siga supliendo esa necesidad. Amén, hermanos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias una vez más por la palabra que tú nos has dado a través del pastor, Señor Fermín. Yo te ruego que tú lo bendigas a él, a su esposa Elvira, a la iglesia que tú le has encomendado pastorear en Mexicali. Bendice tu obra ahí en Mexicali, Señor, que tú lleves, Señor, a los que han de ser salvos, Señor, y tu obra crezca, Señor, en el conocimiento de tu palabra, y también, Señor, que mucha gente sea salva, Señor, por el poder de tu palabra, mi Dios. Bendícelos una vez más, suple todas sus necesidades, mi Dios. Te doy gracias, Señor, por este tiempo que tú nos has dado de estar aquí en tu casa, mi Dios. Y una vez más te ruego, Señor, por cada familia de Casa de Oración de Glendale, cada uno de mis hermanos, Señor, que tú los bendiga, les ayudes, que tú suplas sus necesidades, mi Dios. Eres el único, nosotros estamos limitados, Señor, pero tú puedes suplir toda necesidad, mi Dios, conforme a tu misericordia. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Ahora te ruego que nos lleves a casa, mi Dios, que tú nos protejas, Señor, en nuestro regreso a casa, y también podamos regresar este domingo para que juntos, Señor, adoremos tu nombre, escuchemos tu voz. En Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Tengan un excelente fin de semana, Cuídense. Les amamos, Bendiciones.